Muy buen día, muchachos. Estamos en nuestra clase de español 310 y este es el plan de hoy. Dediquémosle esta clase al Señor con la lectura de este salmo. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará el pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. El Señor nos siga bendiciendo a través de su palabra. Tenemos para hoy la narración de un evento histórico. La narración de un evento histórico comparte ciertas características especiales, esenciales, con otros tipos de narración. En primer lugar, se presenta una serie de hechos y se describe lo más vívidamente posible a los personajes y a los ambientes involucrados. Tengan en cuenta que esto es lo que ustedes van a hacer, presentar una serie de hechos que corresponden a un evento histórico, describiendo lo más vívidamente los personajes y los ambientes involucrados. También tengan en cuenta que, al igual que el relato periodístico, se refuerza la narración de un evento histórico, se refuerza por brindar una versión objetiva e imparcial de lo sucedido. Como el historiador no estuvo en el lugar de los hechos, no es un testigo, no es un testigo ocular, él tiene que elaborar su narración a partir de una investigación cuidadosa. Por lo tanto, él tendrá que hacer un esfuerzo para comprender el porqué de los hechos y los va a situar dentro de una visión panorámica de sus causas y de sus efectos. En la narración hay una serie de elementos, en la narración de un evento histórico, hay una serie de elementos que debemos considerar. Comencemos con los hechos, ¿sí? La base histórica de toda narración, la base de toda narración histórica son una serie de acontecimientos, falta una S, que el autor describe y explica. Estos deben presentarse de manera lógica y de manera orgánica, ¿sí? No es una mera lista de fechas y de actos, sino que hay una verdadera narración que va guiando al lector paso a paso. El segundo elemento que tenemos es el argumento, ¿sí? La narración de un evento histórico va más allá de los hechos. ¿Sí? Elabora un argumento implícito o explícito sobre su significado. Este argumento puede estar claramente en una oración o puede estar claro en todo el texto sin que se haga así de manera explícita. Una manera de ayudarse a limitar los hechos y lo que se va a incluir es hacer preguntas específicas, ¿sí? Y el historiador hace esto, se hace preguntas. Un ejemplo, por ejemplo, si queremos hablar de eventos de la conquista, entonces podemos pensar la conquista europea en América, la conquista europea en América Latina. Este tema es demasiado grande, es demasiado amplio y no podemos cubrirlo en una narración de un evento histórico, a menos que vayamos a hacer una enciclopedia. Entonces, para eso sirven preguntas que nos van a ayudar a limitar. Por ejemplo, ¿cómo pudo Cortés, al mando de solo 500 hombres, conquistar un imperio indígena? O ya estamos limitando México, estamos limitando un conquistador en específico y un evento específico, ¿sí? ¿En qué se diferencia? ¿En qué difería la mentalidad de los colonos ingleses
en lo que hoy es Estados Unidos, de la de los colonos españoles en lo que hoy es Latinoamérica. ¿Cómo pensaban, qué pensaban los ingleses versus los españoles? Esto está limitando mucho más. Estas preguntas solamente ayudan a delimitar el contenido de nuestra narración del evento histórico. Así podremos tener temas más específicos y razonables y sobre ellos sí podemos presentarle un argumento al lector. La investigación que hacemos nos obliga a buscar fuentes. Y esta investigación uno, debe ser meticulosa y dos, va a tener fuentes que son principales o primarias y otras fuentes que no son no nos ofrecen tanta información, pero sí las necesitamos, entonces son secundarias. Las primarias son contemporáneas a los sucesos de la época en que ocurrió, ¿sí? Puede haber diarios, cartas, escritos de gente que participó en ellos o reportes periodísticos de la época. Son documentos que se elaboraron en la época del evento. Las secundarias son libros o ensayos de historia que han escrito sobre el tema. No estuvieron en la época, no se produjeron en la época misma. En todo caso, toda fuente, sea primaria o sea secundaria, debe citarse explícitamente. Puede ser mediante la narración allí, cuando digan que el autor García Márquez habla de, y entonces citan, la pueden hacer allí explícitamente en la narración o también lo podemos hacer con citas al final o a pie de página. Si no haces esto, ustedes van a estar cometiendo plagio y eso debe evitarse. Ustedes no han dicho eso. Otro elemento que se presenta en la narración de un evento histórico es la descripción, ¿sí? Un buen relato histórico no es una lista de hechos o de incidentes. No es en 1900 tal, hecho tal y así sigue no. Es una verdadera narrativa que recuerda vívida y memorablemente esos eventos. Podemos usar la imaginación histórica, intenta darle vida al pasado y le comunica al lector la realidad concreta de los hechos, lo que vio, lo que escuchó, lo que pensó, lo que sintió la gente de esa época, usando esta imaginación histórica. Sin embargo, toda reconstrucción histórica debe basarse en las fuentes, porque nosotros no estuvimos allí. Recuerden que el historiador, a diferencia del novelista, no es un inventor, ¿sí? No debe inventar, no debe ponerse a inventar porque eso se deja para la ficción. Estos son hechos reales y debe ser fidedigno. Otro elemento que debe considerarse es el vocabulario y el tono con que se comunica. En la narración de un evento histórico se emplea por lo general un lenguaje más elevado, un lenguaje más formal y más académico que en la vida cotidiana o que en la narración periodística de un evento, ¿ok? Eso más formal. Pero no vamos a rayar en lo apático, en lo aburrido, en lo rimbombante. Al contrario, es importante comunicarle al lector lo importante y lo emocionante, lo importante y lo emocionante que son los hechos que ustedes relatan, pero siempre manteniendo un tono serio, ¿sí? Hay que sonar interesante, hay que capturar la atención de ese lector, mantenerlo interesado. Y esto es un modelo
es un modelo de una narración de una narración de un evento histórico. Leamos. Estoy aquí. La llave del cielo, Galileo y el telescopio. En agosto de 1609, el matemático pisano Galileo Galilei le demostró a un grupo de senadores venecianos cómo utilizar un nuevo instrumento óptico que él mismo había construido a partir de rumores y descripciones de su investigación en Holanda. Dentro de un delgado tubo de plomo había un lente cóncavo y otro convexo que permitían como arte de magia que uno viera cosas lejanas como si estuvieran cerca. A los venecianos les gustó la idea. Con uno de estos telescopios, sus barcos en alta mar podrían divisar al enemigo sin ser vistos. Sin embargo, el verdadero impacto del nuevo instrumento no sería tanto militar como científico. Unas semanas después de su demostración, Galileo esperó a que cayera la noche y apuntó hacia el cielo una versión mejorada del telescopio. Esa noche y durante las siguientes semanas realizó sorprendentes descubrimientos. La luna no era una esfera pulida e inmaculada como se había supuesto desde que Aristóteles dividió el universo en un mundo sublunar e imperfecto y un cielo completamente regular y eterno, sino que tenía un rugoso cutis de valles y montañas. Venus presentaba fases crecientes y menguantes. Pero lo más asombroso era que Júpiter tenía sus propios satélites, algo que contradecía algunas antiguas teorías astronómicas y parecía favorecer la hipótesis heliocéntrica de Copérnico. Doy infinitas gracias a Dios, escribe Galileo en su breve mensajero celeste de 1610, que le haya complacido hacerme el primer observador de una cosa admirable oculta por tantos siglos. El telescopio, como señala el historiador John North en su libro Cosmos, no surgió de la nada. Mucho antes de Galileo se había observado que las gotas de agua y algunos fragmentos de vidrio pulido aumentaban el tamaño de los objetos. Los fabricantes de anteojos habían usado lentes convexos desde el siglo XIII. Lo que no se había logrado era un instrumento tan sofisticado como para observar objetos celestes. Incluso cuando los primeros telescopios se difundieron por Europa a comienzos del siglo XVI, muchos los apuntaron al cielo sin conseguir los resultados de Galileo. De hecho, el genio de Galileo no consistió tanto en ver cosas nuevas, sino en interpretarlas desde una nueva perspectiva científica, ¿sí? Aquí vemos que desde el principio, el autor ubica en el tiempo el evento histórico como un punto de referencia. Hay una transición entonces entre el primer y el segundo párrafo en donde habla del impacto y las consecuencias del evento. Las citas primarias, las de la misma época, cuando Galileo dice esto, el autor aquí está citando cita primaria, y luego cuando cita a John North, tiene allí fuentes secundarias, ¿sí? Luego, a medida que continúa la narración, tendrá el ángulo desde el cual narra el suceso, desde qué perspectiva se narra el suceso. Es un episodio en la historia de la astronomía,
es un episodio en la historia del telescopio, es un episodio de la vida de Galileo o es un episodio sobre la revolución científica. Y él opta por explicar el punto de vista que ha escogido. Interesante, ¿verdad? Todos los hechos que vemos narrados aquí y la descripción que incluye hacen que la atención del lector se mantenga y piensan en el lector y lo que debe comunicársele al lector. Sigamos. Ustedes, chicos, van a elaborar su composición y este es el tema. Tendrán que elegir un suceso, un hecho, un acontecimiento histórico dentro de las siguientes categorías y van a escribir en primer lugar los primeros párrafos de una narración que relate un viaje histórico, viaje de Colón, el viaje a la Luna, el primer viaje, los primeros viajes para llegar al Polo Sur. O pueden narrar un descubrimiento o pueden narrar una catástrofe natural. Van a escoger una de esas categorías. La narración de ese evento histórico requiere más preparación y más investigación que los otros tipos de narración. Así que tengan cuidado, esto no es para sentarse y hacerlo en una sola vez. Tienen que pensar en esto. ¿Cuál es el tema? ¿Sí? Más allá del evento histórico que ustedes quieren escribir, tienen que hacerse preguntas específicas y qué posibles argumentos van a elaborar. Pueden estar pensando en un evento histórico, pero ¿desde qué punto cómo lo van a delimitar? Háganse preguntas para delimitar ese evento histórico e incluyan las preguntas que se hicieron en la composición. También tienen que plantearse desde qué punto de vista, desde qué ángulo y perspectiva quieren abordar el tema de su narración. Tienen que ser coherentes y esa narración tiene que estar bien enfocada. Por ejemplo, si queremos hablar de los viajes espaciales, pues no van a pensar en todos. Pueden pensar en el primer viaje a la Luna o pueden pensar en la experiencia del astronauta o de un astronauta en particular. Es probable que no descubras tu tema o argumento específico, sino hasta después de haber avanzado mucho en la investigación. Pero es importante que esta búsqueda se haga desde el principio. Por favor, piensen en las fuentes primarias y las fuentes secundarias que van a emplear y la calidad de las fuentes, ¿ok? Nada de Wikipedia. No, señor. Tienen que buscar fuentes serias. Si no hay buenas fuentes, el lector no tiene ningún motivo para creer en su relato. Recuerden eso. El Internet es un buen sitio para investigar para investigar el tema, pero allí no para. Busquen libros, artículos, y de esos también los hay ya, están en internet, pero libros, no fuentes que no tengan validez. Hagan una evaluación de las fuentes que ustedes van a usar. Recuerden que el narrador, el lector va a juzgar su narración, porque tienen que saber si sus fuentes son dignas de confianza y qué evidencia les presentan. Cuando lean las fuentes primarias y las fuentes secundarias, tomen nota con cuidado de las oraciones que quieran usar. O sea, vayan leyendo y vayan escogiendo las oraciones que quieran usar. Porque en cada artículo, en cada libro que lean, de allí van a marcar el material que necesitan. La lectura es una lectura investigativa y una lectura atenta de selección. Pueden hacer sus fichas bibliográficas o pueden crear un documento en la computadora. De otra forma, al escribir
ya habrá ideas que quieras, que quieras poner y las tendrás allí. Si no te acuerdas, si tienes ideas que no puedes recordar, por lo menos ya las tienes en tu documento. Y eso si no las escribes, esta idea de este libro, si no las escribes, pero te acuerdas y la pones como si fueras tú el que está comunicando esa idea, ahí incurres en plagio. Así que hay que evitar esto. Veamos cómo organizar las ideas que van a presentar, ¿sí? Chicos, incluyan el tema, piensen en el tema, háganse las preguntas que hay que responder y las fuentes. Estos 3 elementos deben estar en la composición. Quiero ver el tema, las preguntas que se van a responder y luego las fuentes, las primarias y las secundarias, se escribe fuentes bibliográficas en what you guys call bibliography. Empiecen a escribir su borrador, hagan la lista de los hechos más importantes que ustedes quieren presentar, de manera que ninguno se les quede por fuera. No te dejes presionar por el orden cronológico, hagan una buena selección, ¿sí? La narrativa histórica puede emplear flashbacks. Esta palabra no está en español, así que se usa la del inglés. Empezando por un episodio sorprendente para capturar la atención del lector. ¿Sí? De toda esa narración, busquen lo más impactante y comiencen con eso. Y luego sí van trazando el curso de los hechos hasta que llegue al momento. La historia no es una rígida cadena de hechos, sino que es una vasta red de sucesos interconectados. Y ustedes pueden jugar con cómo quieren articular su narración de su evento histórico. ¿Estamos en el borrador? Presten atención a las frases y conjunciones que emplean al pasar de un párrafo al otro, ¿sí? De una narración a otra. Ocúpense con cuidado de las transiciones, ¿sí? Si todas son puramente temporales, como después, porque primero ocurrió un hecho y después el otro y después el otro y después el otro y ustedes no saben si no usar después. Aquí se va a caer en una lista de eventos, se va a caer en la repetición cacofónica de los mismos términos, se oye mal y no es una narrativa histórica. Tienen que hacer una transición lógica. ¿Sí? Debido a esto, el resultado de esta decisión fue, estas son las causas y luego sucedió. Sí pueden, pero varíen y encuentren relaciones de causa, relaciones de efecto y utilicen las conjunciones que los ayuden a demostrar ese tipo de relación. Cuando vayan a escribir la versión final, asegúrense de leer ese borrador y asegúrense de que hayan incluido toda la información que necesitan y que las fuentes primarias y secundarias están bien fundamentadas, bien citadas y asegúrense de que no hayan inventado nada, ¿sí? Que no hayan omitido algún detalle. O que has dado por sentado algo que es algo cierto solo porque tú lo leíste en alguna parte. Tengan cuidado con eso. Revisen su narración, asegúrense de no haber cometido ningún plagio y si empleaste las ideas u observaciones de otros autores, nunca dejen de mencionarlo, de darle crédito, porque esas no son sus palabras, sino las palabras de otra persona. Si ustedes incluyen como evidencia oraciones o párrafos escritos por otros autores, ellas deben aparecer entre comillas con una nota a pie de página que explique dónde la encontraron. La regla general es la siguiente. Si tú afirmas algo que es de conocimiento público, un ejemplo, Alejandro Magno nació en el año 356 a.C., no es necesario citar la fuente. Si ustedes afirman
algo que es una idea, una observación, un argumento de un autor en particular, allí debes mencionar la fuente. So, miren esto, Alejandro Magno, como afirma el historiador José Pellegrini en su libro Imperio y Civilización, no fue solo un conquistador, sino alguien que difundió la cultura griega por todo el Mediterráneo. Dense cuenta que en este caso es la idea del señor Pellegrini la que está planteándose, no un dato general histórico. Cuando ya se hayan asegurado de que la narración está bien fundamentada y de que no hay plagio, léanla de corrido y en voz alta para ver si fluye y la estructura orgánica de un buen relato. ¿Sí? La historia no debe perderse en una multitud de detalles desconectados ni dar grandes saltos ilógicos que dejen perplejo al lector. No puedes, si vas a seguir cronológicamente los hechos, no es una lista recargada, ¿ok? Sino es tu narración. Tú estás contando y qué elementos les pones a esa, qué elementos les pones a esa narración.